sí. Qué regalo maravilloso poder estar con ustedes en esta noche. Después de tantos, pasaron muchos años, pero la verdad que Laborde siempre hay un lugar en nuestro corazón especial, porque les puedo decir, amados, que cada vez que hemos venido a Laborde nos hemos llenado de amor. Cuando Ariel recién ministraba y hablaba de la pastora Graciela, fue alguien clave que marcó nuestras vidas desde el comienzo que nos fuimos, cuando tuvimos el llamado en Piranea, al Colorado, ella estuvo, nos acompañó, estaba, y todos y cada uno de ustedes, hay gente que yo sé que se ha renovado, que son nuevos, que capaz que no nos conocen, pero hay otra gente que ya hace años, y gracias, porque nos llenamos de amor cada vez que venimos a Laborde, ¿sí? Entonces, que Dios te bendiga, deseo que puedan seguir creciendo, que puedan seguir recibiendo lo que viene de parte de Dios, porque en Dios siempre hay nuevos desafíos, ¿sí? Ayer contaba recién Ariel de que ayer estuvo Héctor en el playón, ¿sí? Y ahí me parece que anda el Héctor. ¿Estás, Héctor, por ahí? Pará, le voy a decir a la gente que te llame, ¿te parece? Bueno, a la cuenta de 3 todos juntos vamos a decir Héctor, así aparece Héctor, ¿sí? ¿Estamos listos? A la 1, a las 2 y a las 3. No, pará, me parece que están con frío, Héctor. A ver, vamos otra vez, una oportunidad más. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí voy a subir por mi escalera mecánica. Yeah. ¡Hola, gente! Che, pero acá no me saludó nadie. Ay, volvé, dale, de nuevo, no estaban distraídos, no estaban viendo de dónde salía. Soy el nuevo sonidista de la Reco. Soy el nuevo sonidista, le sacás ahí el puesto al sonidista. Soy el nuevo porque el pelado no sabe subir volumen. O no, los chicos de la guitarra ahí, que les suba. No empecé a pelear porque no te van a invitar más, Héctor. No, mentira, el pelado, yo lo quiero mucho. ¿Cómo estás, Héctor? Qué lindo. Contaba recién que es un regalo hermoso el poder estar acá en Laborde. Sí, ya la otra vez Estuve en noviembre, vine y hice una presentación en el Malambo también, salí campeón, ¿sí? Con zapateador. Estuve pisando hormiga ahí a full. ¿Pisaste hormiga full y ganaste así pisando hormiga? ¡Qué bárbaro, Héctor! Qué hermoso estuvo la actividad de ayer. Estábamos diciendo eso y que los chicos les pudimos hablar del amor de Jesús, de que Jesús fue para contarle a la gente lo que vos eras antes de conocer a Jesús. ¿Por dónde empiezo? Un testimonio tiene el Héctor. Era terrible. Era un Arielito yo. Pero un día Jesús llegó a mi corazón. Pero yo me acuerdo que cuando iba a la escuela, mis compañeros eran medio frágiles. Porque le pegaba un empujón, lloraban. Le pegaba una patada, lloraban. Le pegaba un escupitajo, lloraban. ¡Qué bárbaro! Y el Héctor no tenía amigos. Claro, nadie se quería juntar con el Héctor porque a todo el mundo peleaba. No le hacía caso a la maestra. Tenía todo el tiempo notitas. ¿Y en tu casa cómo te portabas? Y en mi casa, y bueno, cuando yo le ayudaba a mi mamá. ¿Cómo le ayudabas? ¿Le ayudabas a limpiar, a lavar los platos, a barrer? ¿Qué hacías? Cuando yo estaba sentado en el sillón, entonces estaba mirando la tele y mi mamá se ponía a pasar el trapo. Entonces cuando ella pasaba por debajo mío, yo levantaba los pies. No, qué bárbaro, eso no es ayudar. A ver, los adolescentes y jóvenes, eso no es ayudar a los niños. Ayudar es barrer, es levantar la mesa, lavar los platos, ahí de a poquito ir aprendiendo las cosas de la casa. Eso era antes. Y hasta que lo conocí el Héctor y ahí le presentamos para que reciba a Jesús en su corazón y ya dejó de ser malo, peleador. Ahora soy bueno, porque obediente. Así que recibió a Jesús en su corazón y ahora gana y tiene un montón de amigos. Pueden seguirme en mi página de Instagram, El Mundo de Héctor. El Mundo de Héctor, le pueden seguir allí. Entonces, y si quieren le paso mi alias también. Qué manguero este Héctor. Bueno, Héctor, qué lindo que hayas podido venir a Laborde también. Estuvo muy linda la actividad ayer. ¿Tomaste chocolatada? Me tomé como 5 jarras. 5 jarras, qué bárbaro, Héctor, no te van a invitar más. Bueno,
Bueno, Héctor, hermoso que hayas podido saludar a la gente, que hayas venido y bueno, capaz otra próxima vez nos volvemos a encontrar en este Y que lugar. la próxima vez me inviten a mí, porque lo invitaron a Germán, no sé, que invitaron a vos, pero yo, nada. Vamos a hacer allí para que puedas venir, ¿sí? Bueno, gente linda, nos vemos, hasta la próxima. Le decimos chao, Héctor. ¡Chao! Le damos un aplauso a Héctor. Me voy por mi escalera. La verdad es una bendición, es una forma de poder llegar con Héctor. Dios ha abierto puertas en diferentes lugares, poder ir a las escuelas, a los barrios con el Héctor. Es más conocido que Messi en el Colorado, el Héctor, ¿no? Así que, pero ha abierto puertas de poder ir a otros lugares cercanos allí del Colorado. Es una bendición a través del títere, porque no es solamente para el niño, el adolescente, el joven, el grande disfruta ese tiempo. Así que la verdad están pasando cosas hermosas en el Colorado. Seguro que Germán va a contar después un poquito más detallado. Así que bueno, gracias gente. Así que los dejamos ahí ya. Germán dentro de un ratito viene para compartir la palabra. Te traigo la Biblia. No sé, te dejo acá. Muy bien, muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué lindo poder compartir con ustedes. Este lugar está encendido fuego todo el fin de semana que hemos estado viviendo con los preadolescentes, ahí los adolescentes, los buscadores. Estuvo tremendo, la verdad que si usted siente el calor, no es la turbina, es el fuego del Espíritu Santo de los chicos que han estado a pleno todo este fin de semana. Estoy un poco agitado nomás, no sé por qué. Bueno, qué bendición poder estar con ustedes, hermanos. Algunos, como decía mi esposa, nos conocen, otros no nos conocen, pero seguramente que te han hablado bien de nosotros. La verdad que es una bendición poder compartir con ustedes. La BODE ha sido un lugar de mucha bendición para nosotros. En el año 2009... recuerdo que vine por primera vez a la Borde. Había un congreso en Corral de líderes, había un congreso y me invitó un amigo, me dice vamos a ir para allá y cerramos el congreso en la Borde, en la iglesia de una pastora ahí, una pastora que media revolucionada la pastora. Bueno, le digo, la cuestión que fuimos al congreso de líderes, pegamos la vuelta, el último culto en la Borde, y me subo arriba de un auto de una hermana que era ahí colaboradora de la pastora en ese momento, y cuando subo atrás había un muchacho, un pibito, un flaquito, cara de malo, o sea, así. Lo saludo todo, pero él medio cortante, y después me dice, ese es el hijo de la pastora. Se llama Ariel. Ah, le digo, mira vos, Ariel, era malo. Reacio a las cosas de Dios, no quería saber nada. Todos estaban activados y él no. Pero algo empezó a suceder. Yo creo que Dios estaba gestando algo, porque de ahí surgió una gran amistad con Ariel también, ¿no? Con la pastora, con muchos líderes de acá. Y cada vez que venimos a la Borde, sigue teniendo esa genética de ser buenos anfitriones, de gente que ama al Señor, apasionados. Y bueno, doy gracias a Dios por la inversión que hicieron en los adolescentes, de poder trabajar. Felicito al grupo que estuvo allí trabajando con los chicos. Estuvo tremendo el campamento, los enfocados. Y les felicitamos por ese esfuerzo de poder trabajar, porque vos quizás detrás de un adolescente reacio, medio ahí rebelde, que no quiere saber nada, se puede levantar un semejante pastor. ¡Oh! Che, 2 amén nada más, Se puede levantar un semejante pastorazo como Ariel. Así que detrás de los buscadores se levantan profesionales, profetas, pastores, misioneros a la nación, gente que impacta en la sociedad. Gloria al Señor, amén. Miren, hermanos, para aquellos que no nos conocen, somos de Formosa. ¿Habrá algún formoseño por acá? ¿Alguien de Formosa? ¿O alguien que conoce Formosa?
¿Sí? Ahí el Peralta me dijo que su papá, allá, de formoseños, ¿de dónde? Portillo, güey, bastante lejito, Viene ahí, los formoseños. Peralta me dijo que su papá es formoseño, ¿no? Tu papá es de Leicí. Mirá vos, tenés sangre guaraní vos, Guarda. Se quieren ir a Formosa muchos de los adolescentes, no sé por qué. Voy a presentar a mis hijas, si se pueden poner de pie, chicas, pónganse de pie, Lara y Milena, ahí. Bien. Faltó Samuel que también está ahí, quedó con los abuelos en Córdoba. Y recuerdo la primera vez que vinimos con Gise después a la Borde, Milena tenía meses y Larita era un bebé de 2 años y recuerdo que siempre estuvimos ahí sirviendo y me llena el corazón, nos pone contentos de ver toda la actividad y cómo la iglesia impacta en la Borde. Hermanos, usted no se da cuenta, este lugar es un organismo sobrenatural para impactar en la sociedad. Acá adentro somos todos lindos, mirale que está a tu lado. Somos todos lindos acá, estamos todos facheros, llenos de la presencia. Pero allá afuera es donde nosotros tenemos que demostrar que somos llenos de su presencia y que impactamos. Y veo que están allí en diferentes lugares pudiendo llevar un mensaje de esperanza y de salvación. Como decía mi esposa, hace 16 años que vivimos en Formosa, nos fuimos en el año 2010, en pleno mundial nos fuimos para Pirané, allí pescado hediondo significa en guaraní, y estuvimos, fue la prueba de fuego los primeros años allí en el Colorado. Yo recuerdo que salimos en pleno mundial 2010, nos fuimos para Formosa. Y nos dimos cuenta que el Señor te bendice en el lugar donde Él te planta. Por ahí cuando alguien te habla de Formosa, y los formoseños no me van a dejar mentir, cuando vos le contás de Formosa hay mucha gente que no sabe qué es Formosa. Cuando vos le hablas dice, vos sos chaqueño o paraguayo, ¿no? No, soy formoseño, soy de Formosa. Y por lo general nadie te dice, me voy de vacaciones a Formosa. Che, te invito a veranear a Formosa. A pasar un verano ahí en las playas de Formosa. Por lo general, cuando uno asimila Formosa, lo asimila con mosquitos, calor, ¿no? Campo, gildo, ¿no? De todo. Pero Formosa hay lugares hermosos, yo te puedo asegurar, hay muchos lugares atractivos, turísticos. El pueblo donde vivimos, el Colorado, es muy lindo. Está también el Bañado La Estrella, que es una atracción turística. Viene gente de Europa, de Estados Unidos, van a ver, a fotografiar las aves. Es hermoso, ¿no? Pero Formosa es una provincia donde el Señor se está moviendo. Hay algo que va a suceder. En estos últimos años se ha estado hablando mucho de Formosa y yo sé que viene algo sobrenatural. Gracias, hermanos, por apoyarnos desde un principio. Gracias porque la RECO nos apoyó desde un principio. Desde que salimos estuvieron levantándonos los brazos. Por eso cada vez que venimos acá nos sentimos como en casa. Amén. Ustedes son mi familia, hermanos. Eso. Dios ha sido bueno, hermanos. Y Dios premia la fidelidad. ¿Por qué? Porque el éxito es hacer lo que Dios te pide que hagas. El éxito es ser exitoso para Dios. Por ahí a veces queremos ser exitosos en el mundo, que la gente sepa, que la gente nos vea, y somos existencialistas y queremos mostrar que somos exitosos. Pero en realidad el mayor éxito es que Dios diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que en el cielo te aplaudan porque hiciste su voluntad. ¿Y saben qué pasaron? Pasaron 14 años en Formosa, donde estábamos como el pueblo de Israel en el desierto, como nómades, de aquí para allá, de aquí para allá. Y la iglesia siempre iba en crecimiento, con desafíos, pero cuando llegó la pandemia fue una cachetada de Transformer. Duro, así, nos noqueó. Y ahí empezó el proceso. Señor, ¿qué hacemos? Volvemos a Córdoba, porque fue duro la pandemia en Formosa.
La pandemia en Formosa fue muy difícil y golpeó a la iglesia evangélica. Pero Dios le dijimos, Señor, así como tú nos dijiste que viniéramos a Formosa, hablanos también para volvernos, para salirnos de acá. Así como nos hablaste, volvernos a decir si hay que salir. Y Dios no decía nada. Dios tiene muchas veces 3 respuestas. Dios te puede decir sí, Dios te dice no a lo que vos estás pidiendo, y otras veces Dios te dice, espera, ¿sí? Y Dios fue fiel, hermanos. Recibimos una palabra en el libro de Job. Dice que el postrer estado de Job fue mayor que el primer estado. Que lo mejor está por venir, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y se cumplió eso. Y leíamos todo el pasaje de Job donde decía que vinieron amigos, gente que le había conocido a Job y gente que vino y le regaló una pieza de oro. Y dice que Job fue muy bendecido después de haber pasado el proceso. Y se cumplió en nosotros, hermanos. Apareció gente. Es cuando, no sé, ¿viste cuando vos estás esperando cobrar el aguinaldo? Que te deben los aguinaldos, te deben las vacaciones, te deben horas extras en tu trabajo, no sé, que te deben. Y de repente te dan todo de golpe. Y así fue, hermanos. Al cabo de 9 meses, el Señor proveyó un terreno. Porque vivíamos en alquiler. Alquiler para la iglesia, alquilar el templo, alquiler propio también de la casa. Apareció el terreno del lugar menos pensado. Una persona que conocí en una cancha de fútbol, nos hicimos amigos y cuando se enteró que éramos pastores de la calle, de la plaza, de la plazoleta, Dios le habló a él y me dijo, este amigo, Dios me dijo que te tengo que sembrar un terreno en el cual yo voy a construir mi casa, siento para que sea la iglesia de ustedes. Y nos sembró el terreno. Y yo digo, ¡güey, Señor! No vino de un congreso, no vino de una vigilia, vino de una cancha de fútbol, de alguien que conocí en una cancha de fútbol. No, voy a decir que pastor poco espiritual, pero el Señor te sorprende del lugar menos pensado. Y Dios puede hacer sacar agua de la roca. Y en el desierto Dios hace milagros que no hace en otro lado. El maná no se lo dio en otro lado el maná, solamente ¿dónde fue? En el desierto. Y apareció el terreno. Y digo, bueno, tengo el terreno, vamos a meter chapa ahí y vamos a largar culto, listo. Necesitábamos un lugar en ese tiempo de identidad, ¿no? Necesitas un lugar físico. La cuestión que apareció un pastor amigo que hoy a esta misma hora debe estar predicando, ministrando allá en nuestra iglesia, fue a predicar, y ese pastor tiene una constructora y nos sembró el proyecto. Me dice, yo te siembro el proyecto. Digo, bueno, tengo el terreno, tengo el proyecto. Ahora hace falta el ñemoique, ¿no? Hace falta el money, la lana, la billulla. Pero en fe, hermanos. Y apareció otro pastor, nada que ver con este del plano, y me dice, hay un tinglado para la iglesia de 10 por 20. Yo digo, pues, gloria a Dios, ¿qué me importa el plano? Que venga el tinglado. No había prestado atención yo que en el plano había medidas. Y cuando voy a ver el plano y veo el tinglado, eran exactamente las mismas medidas. Díganme si Dios no estaba en el asunto. ¿Estaba el tinglado? Bueno, me dicen que había un grupo de Estados Unidos, un grupo de hermanos de una iglesia a través de la Unión de las Asambleas de Dios, que es nuestra denominación. Me dicen, quiere ir a servir a Formosa, ayudar a construir el templo. Y se vinieron los yanquis, gente común y corriente, empleados de supermercado, trabajaban en el campo, hermanos como vos y como yo. Se vinieron. Y miren, vinieron de Córdoba, también de Córdoba capital, de Resistencia. Éramos como 100 trabajando. En 4 días levantamos la iglesia. El lunes comenzó y el día jueves estábamos haciendo culto allá adentro, alabando al Señor. Le damos un aplauso a Él. Impresionante. El Señor proveyó, hermanos, del lugar menos pensado. Vino gente de acá, gente que ni habíamos conocido, vino y fue un testimonio para el pueblo. El Colorado es muy parecido a La Borde. En el Colorado hay cerca de 30.000 personas, hay un poco más, pero es un pueblo. Y todo el mundo sabe, te conoce, ¿no?
¿Saben cuál es el color de tu moto? El color de tu casco. ¿Saben que hay 2 autos azules como el del pastor acá en el pueblo? Digo yo. Conocen todo de vos, ¿o no? Y cuando se dicen, che, andan unos norteamericanos y andan unos cordobeses y construyeron el templo del pastor Germán, el que juega al fútbol bien, el que es amigo de Héctor también. Dice. Fue un golazo y yo digo, Dios premia la fidelidad. Así que mantenete. Mírale que está a tu lado, decirle mantenete. Donde Dios te plantó, Él te va a hacer florecer. Si Él te plantó acá en esta iglesia, Él te va a hacer florecer. Y yo sé que Dios está abriendo puertas. Dios está abriendo puertas para poder llegar más lejos y más rápido. En el nombre de Jesús. Abraza esto. Así que, hermanos, estamos muy contentos. Están pasando cosas muy lindas. No solamente la construcción del templo, está llegando gente nueva. ¿Saben que le contaba ahí a mi amigo el sonidista? Él conoce a gente de allá del Colorado. Hay un matrimonio que vino a estudiar acá al Instituto a la Borde. Y se conocieron acá y acá después se casaron. Y ellos se están congregando con nosotros. Y cuando le contábamos que veníamos por acá, ellos estaban muy nostálgicos porque dice, en la Borde nos conocimos. ¿Oh? Así que acá es un lugar de encuentro también. Exportando gente para todo el mundo. El amor. Así que muy contento porque el Señor está obrando. Y te cuento un testimonio. Hay una hermana que está yendo a la iglesia desde el año pasado. Fuimos a orar a su casa. Ella no iba a la iglesia, a su casa media rara porque vivía como en un campito. Y es medio raro cuando yo fui la primera vez a orar porque me habían pedido de que ella le habían hecho unos estudios en la cabeza y le salía una mancha en la cabeza, como que había un tumor en la cabeza. Y ella tenía fuertes dolores de cabeza y pidió que el pastor vaya a orar. Y yo fui a orar por ella. Empecé a indagar un poco en quién era ella, qué es lo que hacía, qué es lo que era. Y me terminó confesando que ella era devota de San La Muerte. Y que no era devota solamente, tenía semejante estatua en el sucucho. ¿No? Digo ahí. Estatua, y no solamente devota, hacía trabajos, ¿no? También. Y le digo, hermana, usted tiene que renunciar a eso. Usted tiene que dejar eso. Porque Dios es mucho más poderoso y dice, yo creo que Dios puede hacer la obra en mí. ¿Y saben qué? Oré por ella, renunció, soltó todo, se deshizo de todo eso. A la semana, ese fin de semana fue a la iglesia, fue al culto. Se sentó ahí adelante donde está la hermana acá, así, ahí. Todos los cultos se sientan casi en el mismo lugar. Se fue a hacer los estudios y desapareció la mancha que había en su cabeza. Desaparecieron los dolores. Y ella, ahora a fin de año la bautizamos. Y damos gloria a Dios por el milagro. Hermanos, ella es nuevita, no entiende nada de las cosas de Dios. Lo único que sabe es que Dios sana. Lo único que sabe de que lo que ella tenía no le funcionó. Porque Satanás es así. Te da un poco al principio, pero después te quita y te quiere destruir. Ella comprendió de que el poder de Dios es ilimitado. Y damos gloria al Señor porque Jesús murió por todos. Murió por el brujo, murió por la prostituta, murió por aquel que vende droga, por el drogadicto, por el que está atado a la pornografía. El Señor murió por ellos, pero ahí donde la iglesia tiene que ir y rescatar esas vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a Él. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios y yo te invito a que abras tu Biblia en 2 de Samuel, capítulo 6. Si tenés ahí la palabra de Dios, dice que cuando David comenzó a reinar,
David fue ungido cuando era un adolescente. Dios se había provisto de rey, pero él era un adolescente. Y dice que pasaron muchos años hasta que él llegó a sentarse en el trono. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando David se sentó en el trono y empezó a gobernar en el pueblo de Israel, empezó a traer orden en lo espiritual. Hermanos, muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no ordenamos las cosas. Recibí esto, dice el Señor: ordena tu casa y yo la lleno. Ordena tu casa y yo la voy a llenar. David eso hizo, empezó a poner orden en lo espiritual. Y dice, no puede ser de que esté todo desbaratado el culto a Jehová. No puede ser de que esté desbaratado, de que la gente no pueda congregarse. Tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que volver a traer orden, porque eso es lo que Dios le agrada. Y dice que preguntó por el arca del pacto. El arca del pacto de Dios, ¿no? Eran las cosas que había en el tabernáculo. Y dice que el arca del pacto estaba en la casa de un tal Abinadab. Allí en Kiriat Jearim, allí estaba el arca del pacto. La cuestión que David dice, hay que traer el arca del pacto. Usted sabe, el arca del pacto había andado de aquí para allá. En un momento los filisteos se la habían robado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba tan alejado de Dios y había una mezcla y un sincretismo de que ellos creían que las cosas de Dios las pueden usar como amuleto. Las cosas de Dios, hermanos, tienen un diseño. Y yo no puedo usar las cosas de Dios como un amuleto. Como cuando viene Drácula y me pongo allí el collar de ajo, ¿no? O saco un crucifijo y me cubro. Había alguien allá que usaba la Biblia y la ponía debajo de la almohada, pero nunca la leía. ¿De qué te sirve poner la Biblia abajo de la almohada si no la vas a leer? El poder está cuando yo la declaro en mi boca. No, la pongo abajo de la almohada para que soñar con la palabra. Hermano, la palabra. No, pero si no la hablo, si no la escucho, si no la practico, de nada sirve la palabra. Y el pueblo de Israel salió a pelear con los filisteos, estando en pecado, adorando a Baal, a Asera, llevando el arca para ver si Dios les protegía. Las cosas de Dios no son amuletos. Yo necesito tener un orden. El arca fue a parar a la casa de este tal Abinadab y David quería traerla a Jerusalén. Pero miren, vamos a leer. Te invito ahí, si tenés tu Biblia, 2 de Samuel 6. Y dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baal, de Judá, a todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterio, con pandero, con flautas y címbalos. ¡Wow! Mire esto, David queriendo restaurar, queriendo ordenar, queriendo acomodar todo, ¿no? Pero no sabía de los diseños de Dios en ese momento. Y dice David, tenemos que traer el arca del pacto, tenemos que acomodar el tabernáculo, yo quiero que hagamos un culto, vayan a buscar, vamos a buscar, y se armó un fiestón, hermanos.
Presta atención, usted dice que fue con todos los levitas, eran 30.000, el pueblo de Israel, allí camino a la casa de Abinadab, en Kiriat Jeraim, toda una multitud buscando el arca. Y dice, ¿y en qué vamos a traer el arca? Y la vamos a traer en el mejor vehículo que haya en Israel. Así que imagínate, ¿cuál sería el mejor vehículo del día de hoy? Una Ram, ¿no? Me imagino una buena Ram, no sé, una Toyota Hilux, la ancha, 20 centímetros más, dijo. Un carro nuevo. Y dice que mientras llevaban el arca, iban todos cantando. Y me gusta porque en Primera de Crónicas 13 habla de que es el mismo episodio, pero dice que David danzaba con todas sus fuerzas. Estaba como loco David, con todas sus fuerzas. Imagínate ahí, alabando, Argentina. Mezclaba todo. ¡Escaloneta! Che, anoche cómo habrán gritado, Así como te pusiste vos anoche y cuando hizo el tercer gol, así estaba el pueblo de Israel, con todas las pilas, con todas las ganas, con toda la felicidad. Y de repente cuando llegan allí a un lugar donde era medio sinuoso y había piedras, dice que los bueyes que llevaban el carro empezaban a tropezar y el arca del pacto se estaba tambaleando. Y uno de los que estaban ahí guiando, Usa, pone la mano en el arca para que no se caiga. Y dice que el furor de Dios se encendió sobre él. Lo vamos a leer. Versículo 6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Dice, por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y miren cómo termina la frase de toda esta calamidad. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Yo digo, ¿por qué a algunos sí les funcionan las cosas de Dios y a otros no? Hola. ¿Por qué a uno este Obed-Edom la ligó de rebote colateralmente? Y vos viste la escena, ¿no? O sea, David celebrando, todos contentos y de repente, ¡pum!, un fiambre. Traigan la bolsa negra, viene la ambulancia, pip, 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 marcha atrás, el cierre, la camilla. Del festejo al funeral. ¿Qué vamos a hacer ahora, David? Y bueno, mirá al vecino allá al frente y la vamos a dejar en la casa del vecino. No vaya a ser cosa que Jehová mate a otro. Y como él era rey, él podía hacer lo que quisiera. Llévala allá. Decirle que vamos a dejar la arca en el garage, no sé, en su casa. Y Obed-Edom nada que ver, era ajeno. Él, me imagino el vecino ese que se para a mirar ahí en la puerta. Dice, disculpe señor, venimos a dejarle, y la ambulancia yéndose, ¿no? Venimos a dejarle el arca en su casa. Pero hay algo que sucedió, hermanos, hay algo poderoso. En primer lugar de lo que te quiero hablar, el primer punto, el pueblo David no sabía que las cosas de Dios se llevan a la manera de Dios. Tiene que ser a la forma de Dios. Ellos querían llevar en un carro nuevo, pero dice en el libro de Números 7:9 de que los utensilios del lugar santísimo había gente especializada para llevar. Y eso eran los coatitas.
No eran los coatí, los coatitas, los hijos de Coat. Y ellos tenían que trasladar los utensilios del lugar santísimo. Haga así conmigo. Al lomo, papá, al lomo. No puedo tratar las cosas de Dios así nomás como yo quiero, a mi forma, a mi manera. ¿Conoce la canción de Frank Sinatra? A mi manera. Muchos la han cantado, Pero cuando llegamos a Cristo, no es a tu manera. Mírale al que está a tu lado y decirle, no es a tu forma, papito. No. Esa es la manera de Dios. Queremos que Dios bendiga a nuestra forma, a nuestra manera. Y muchas veces tenemos buenas intenciones, pero en la carne. Y las buenas intenciones en la carne, hermano, no prosperan. Dios está buscando que hagamos caso a lo que Él ha mandado, que seamos obedientes. Él busca obediencia. No, pero yo hago así porque yo me crié así, y yo sé cómo lo tengo que hacer y que nadie me diga, que este pastor no venga y me diga cómo yo tengo que hacer. Entonces vos sos un rebelde. Y Dios no bendice a los rebeldes. ¿Saben quién fue el primer rebelde? Satanás. El primer rebelde fue el diablo. Y no sabemos quién inventó a quién, si Satanás al diablo, la rebeldía al diablo o el diablo a la rebeldía. Dios nunca va a respaldar a un rebelde. A veces hay gente que dice, no, pero yo tengo razón, y nos rebelamos. Pero nunca podés utilizar las armas de Satanás. Dios nunca va a respaldar a un rebelde. Hola. Hay diseños de Dios. Y esos diseños, cuando yo los practico, son los que abren puertas. Son los que desatan bendición. Bendición en lo económico. ¿Alguien tiene una llave de vehículo, de auto? Y una llave de casa. ¿Están las dos juntas? Aquí está. Oh, quiero una llave de una casa. Tráeme tu llave, Benji. Hijo, el nieto de la pastora. Mira, esta llave sale más cara que la casa. No. Mirá el osito que tiene. Esta no tiene llave, ¿no? Es con botón. ¿No? Yo con esta llave no puedo abrir la casa de Benja. O sea, no puedo ir a la casa de la abuela, no sé de dónde es la llave. O sea, hay llaves que son para un lugar. Ahí está. Bien, hermana, siembra su casa. Bien. Reciba. Ahí te estoy bendiciendo tu casa. Mirá la llavecita esta. Si acá no roban nada, Esto es del diario íntimo, hermana. No. Ya se la devuelvo. Re chiquitita. O sea, hay llaves que son de un lugar y que abren una puerta, ¿no? O sea, esta llave abre la puerta de la casa de la hermana. Esta llave es la que hace que el auto de ahí, de los pastores, funcione. Es más, si a un auto como este yo le quiero meter otra llave, se inmoviliza. Chao. Carísimo para desinmovilizar. Y esta llave es para la casa de ahí del amigo. Yo no puedo ir con esta llave querer abrir la casa. No puedo ir con esta llave de la hermana querer ir a la casa de él o querer arrancar el auto del pastor. No puedo. Hay un lugar, hay un diseño, porque esta llave fue diseñada para tal cosa y esta llave fue diseñada para esa cerradura. Y saben que hay gente, muchas veces quiere abrir puertas con la llave equivocada. Y acá no te quiero pegar un palo, pero el que se sienta que tiene la piedra en el zapato, vos te la vas a sacar. A veces queremos ayunar para que Dios nos prospere. Y voy a hacer un ayuno para que Dios me prospere. Usted sabe que si usted ayuna, pero no ofrenda, ese ayuno no va a servir. Cuando yo ofrendo y diezmo, es una llave que abre la puerta de la prosperidad.
Si yo no hago bien el diseño de Dios, no funciona. No sé si usted me entiende. Ay, no, yo soy un adorador, pero soy desordenado en mis finanzas. Dios quiere que vivamos bien, hermanos, pero muchas veces somos desordenados porque las bendiciones de Dios están para nosotros. Y despilfarramos. ¿Sabe cuándo se cuida la plata? ¿Cuándo se debe cuidar el dinero? El dinero se debe cuidar cuando usted lo tiene. Porque cuando no lo tiene, se cuida solo. ¿Es así o no es así? Cuando no tenés un mango, lo estirás. Y a veces somos desordenados, tenemos dinero y bueno, vamos a comprar asado, anda a buscar helados, 5 kilos de helado, vamos, invita a los vecinos, comprarle al perro, tirarle una tira de costilla al perro. Y decimos, pero Dios no me bendice, Dios no me prospera. ¿Y por qué ando en un diseño equivocado? Te digo, el diezmo es una llave, la ofrenda es una llave. Y no te estoy haciendo el biribiri. Te puedo decir que Dios bendice. Dios desata bendición. Amén. Algunos dicen, no, pero acá en la borde es duro porque acá hay mucho trabajo el negro. ¿Qué me importa? Dios te puede dar una idea creativa. El Señor puede activar tus finanzas. Y del lugar menos pensado, Él puede desatar bendición sobre vos. Pero tenés que entrar en el diseño. Tenés que hacer a la manera de Dios y no a tu manera. Hola. Mírale que está a tu lado y decirle a la manera de Dios. A la manera de Dios. Ahí está. 2 casas, pastor. Gracias. Hay 2 casas sembradas. Usa no sabía que había un diseño. Había un cuidado especial para el arca. Por eso las buenas intenciones nunca van a prosperar. Y si lo queremos hacer a nuestra forma, mucho menos va a resultar. Todo esto que sucedió fue una enseñanza para David. Porque dice en el versículo 10 que tuvieron que llevar el arca en ese día de tanto jolgorio y después de esa calamidad y que murió ese hombre, tuvieron que llevarlo a la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom no era del pueblo de Israel, pero Obed-Edom tenía un nombre profético. Y Obed-Edom significa buen anfitrión. ¿Qué es un buen anfitrión? Es aquel que te recibe, aquel que te espera, aquel que prepara cuando vos llegás. ¿Te acordás la primera vez que fuiste a la casa de tu suegra? ¡Chan! ¿Qué quiere usted acá? Y vengo a pedir la mano de su hija. Siéntate ahí. ¿Fuiste a algún lugar donde no te recibieron bien? Donde te tratan, bueno, pasa. Obed-Edom no era del pueblo de Israel, pero él le debe haber dicho a su mujer, vieja, mira, esa caja, dicen que ese es donde Dios se manifiesta. Hay algo especial de parte de Dios. Mira, vamos a agarrarla, vamos a poner en el mejor lugar de la casa. Vamos a sacar el tele de 52, vamos a poner el arca del pacto. Oh. Y yo no sé, pero vamos a tratar de honrar al Dios de Israel. Porque hay algo que se desata. Y saben que eso que hizo Obed-Edom, de ser buen anfitrión con las cosas de Dios, desató la bendición para su casa. Hermanos, cuando soy buen anfitrión, hay algo que se desata. Cuando soy buen anfitrión con las cosas de Dios, el arca fue a parar a su casa. La presencia de Dios debe ser bien recibida. ¿Es así o no es así? A veces tenemos tiempo para mirar un partido de fútbol, preparamos picada, preparamos todo, el aperitivo, ¿cómo es? La pausa de hidratación viene antes del partido, algunos ya tienen todo listo. Y a veces para las cosas de Dios, eso no es ser buen anfitrión. Así como nos ponemos las pilas para algunas cosas que nos gustan, nuestro hobby, así tenemos que ser para las cosas de Dios. Y eso demuestra tener actitud. Amén. La actitud es lo que te hace distinto. La presencia de Dios no se impone, debe ser bienvenida.
La honra va a activar la bendición. Dice en el libro de 1 de Samuel 2:30, dice el Señor, yo honraré a los que me honran. Yo honraré, ¿a quiénes? A los que me honran. Hermanos, hay algo que activa cuando yo honro a Dios. Viene la bendición. Esta mañana ponía un ejemplo, ¿no? De unos servidores. Estoy viendo a quién. Los que tienen cartelito. Acá. Los dos hermanos acá. ¿Cómo son sus nombres? Gustavo. Rolando. El Rolly. Gustavo y Rolly. Ahí está. Servidores. Es una suposición, ¿eh? No se lo vayan a tomar en serio, ¿eh? ¿No? Voy a hacer cuenta que yo soy el pastor Ariel. Y les digo, hermanos, individualmente. Primero lo llamo ahí a Rolando. Rolando, ¿sabes qué necesito? Van a venir los pastores Gaitán de Formosa. Les gusta mucho el jugo de naranja. ¿Podés prepararte un buen jugo de naranja? Sí, pastor, sí. Pero cuando Rolando sale, dice, el pastor me pide a mí otra vez. No, es una suposición, hermano. No, te van a pedir. Otra vez. Y sale a la verdulería acá, lo de Tatita. No sé, va a la verdulería y le dice, ¿tenés naranja para hacer jugo? No, dice, tengo unas que están medias picaditas, se me acabaron. Bueno, dame esa. Total, cuando llega a su casa, le corta la parte verdecita, le raspa, la mete, prepara el jugo, no le saca las pepas, nada. Preparó en una jarra el jugo de naranja. El pastor también le dice a Gustavo, ¿podés preparar un jugo de naranja? Vienen los pastores de Formosa y tienen más sed que... Vienen con una sed, le gusta el jugo de naranja. Entonces Gustavo va a la verdulería de Tatita y le dice, ¿sabes que recién se llevaron las últimas naranjas? Pero me quedan más naranjas picaditas. ¿Si las querés llevar? No. Dice, voy a ir a la otra verdulería. Y se va a la verdulería de Monte Maíz en bici. Y encuentra unas toronjas, así unas naranjas espectaculares. Y cuando vuelve, pasa por el cotillón, compra unos paragüitas, compra esas cucharitas largas, ¿no? Exprime las naranjas, las pasa por un colador para que las semillas no caigan, ¿no? Le pone azúcar al vaso. Corta en rodajitas, pone ahí bien la rodajita de la naranja y le pone un paragüita. Las dos jarras. Pregunto yo, ¿quién obedeció? Los dos obedecieron. ¿Pero quién honró? No, mire cómo me mira. No, hermanos, Rolando es más bueno en este caso. Gracias, hermano. Pero escuche, la obediencia sin honra no sirve. Porque si yo honro y hago las cosas de mala gana, de mala forma, no prospera y no llega a ningún lado. La honra se te nota cuando hay una actitud, cuando hay un empeño en hacer las cosas y lo quiero hacer bien y no ando porfiando, no me ando quejando, no ando pateando la lata y diciendo otra vez la iglesia, porque las cosas de Dios no son para aguantarlas. Las cosas de Dios son para disfrutarlas. Y Dios está buscando gente de honra en este lugar. Y no solamente para el servicio de la iglesia, en todo lo que hagas, en tu trabajo, en tu casa, cuando le cocinas a tus hijos, a tus nietos, cuando haces cosas. Honra a Dios en todo lo que haces, como dice Colosenses 3, haciéndolo para el Señor. Y vas a ver cómo Dios trae respuestas sobre tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Eso. Obed-Edom, hubo 2160 horas de bendición. Eso es 3 meses. 2160 horas. El arca del pacto. Y yo no sé, ahí Obed-Edom con su mujer no peleaban más. Antes vivían discutiendo, ahora de la mano los dos como novios. Pagaron su encuentro, el retiro en Carlos Paz.
Dice Obed-Edom, te voy a llevar, te mereces todo, vieja. Así que ya está pago. Los hijos de Obed-Edom, todos gorditos, así cachetón. No sé, todo lo que sembraba salía bien, o sea, funcionaba. El arca le funcionaba a él. Pero ¿por qué a los otros no le funcionaba? Y ahora yo quiero que vayamos rapidito a 1 de Samuel 7. 1 de Samuel 7. Versículo 1 y 2. Esto fue años antes, ¿no? Varios años antes. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel, ¿cómo dice ahí? Lamentaba en pos de Jehová. Escúchame, era la misma arca. ¿Y por qué en la casa de Abinadab pasaron 20 años? Imagínate 20 años de bendición, pero no pasaba nada. Tiene que ver, hermanos, la actitud y la honra. Si yo soy buen anfitrión, si hago las cosas bien, si tengo un entusiasmo, lo tengo a Dios adentro para hacer las cosas, se desata la bendición. Y en cambio Obed-Edom, un geteo, en 3 meses cambió la realidad de su vida para siempre. Y encima acá, en 1 de Samuel 7, habla de un tal allí, el encargado, que era Abinadab. Perdón, era Eleazar. Eleazar era el hermano mayor. Era el hijo mayor de Abinadab. Después no se lo nombra más a Eleazar. Salió de escena. Porque Usa y Ahío eran sus hermanos menores. Hay gente que tiene que hacer cosas y le huye. No le huyas al propósito de Dios. No le huyas a lo que Dios ha puesto en tus manos. Yo no sé qué pasó con Eleazar. Hermanos, yo no quiero la casa de Abinadab. Yo quiero la casa de Obed-Edom. Yo no quiero la casa donde hay lamentos, donde hay lloro, donde no hay prosperidad, donde todo es tristeza. Yo quiero la casa donde hay bendición, donde hay oportunidades, donde hay esperanza. Y ese es el evangelio que nosotros tenemos. Lo mejor está por venir. Obed-Edom pudo ver la bendición de Dios. Y él se enamoró, aunque no era del pueblo de Israel. Él se enamoró de las cosas de Dios. Se enamoró del Dios de Israel. Se enamoró de lo que Dios había hecho. ¿Conocen esa canción? A mí me gusta mucho, que dice: enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. No, mirá, acá, aquellos locos del fondo, che. Vienen con el ímpetu del campamento. Obed-Edom se enamoró. Se enamoró de Dios. Y yo sé que acá hay muchos apasionados por su presencia. Gente que ama la presencia de Dios. Que ha descubierto un secreto. Ha descubierto que cuando honra las cosas de Dios, sabe que la fuente de toda bendición está en Jehová. Todas mis fuentes están en Él. Y dice que Obed-Edom, no solamente él. Mira, te invito a que vayamos a 1 de Crónicas 15:24. Obed-Edom contagió a los suyos, a su familia, a sus hijos.
Primera de Crónicas 15:24 empieza a dar los nombres de los que estaban alrededor del arca. Si usted lee el título del capítulo 15, pero dice el 24: Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaías, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Punto y coma. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Obed-Edom dice: si esto ha sido bendición para mí, yo quiero ser portero, yo quiero estar cerca. Debe haber hablado con David, porque David se enteró de lo que pasó en la casa de Obed-Edom. David se enteró y dice: Jehová bendijo la casa de Obed-Edom. Y me imagino que él se debe haber circuncidado, se hizo judío. Dice: yo quiero estar cerca de aquello que transformó mi vida, de aquello que transformó mi familia. Hermanos, las cosas de Dios son para que vos vayas en aumento. La bendición que sentiste en algún tiempo, Dios te quiere dar mucho más. No te quedes con cosas del pasado, con bendiciones que ya fueron. Eso fue para que vos sigas creciendo y vayas mucho más. Las puertas están abiertas. Y Obed-Edom fue uno de los que supo aprovechar, porque los valientes, los osados, son los que arrebatan el reino de los cielos. Y ese fue Obed-Edom. Si ahí hay bendición, yo quiero estar donde está eso. Si ahí hay algo que cambió mi vida, yo quiero estar ahí. Miren, hermanos, hay gente que recibe la bendición de Dios, pero después se va, sigue su vida. Diría Carlos Anacondia: hay mucha gente que ha recibido milagros, pero se van al infierno con su milagro, dice Carlos Anacondia. Dios quiere tu vida. Dios quiere tu carácter. Dios está interesado en tu carácter más que en darte bendición. Que vos entiendas que le podés servir, que el Señor quiere usar tu vida, que el Señor quiere que vivas bien, que puedas disfrutar. Disfruta tu familia, tu matrimonio, tu pareja, que puedas estar bien con tus hijos. De nada sirve este evangelio si estamos todos peleados y la cosa no funciona. Hermanos, las cosas de Dios son bien reales. Entiendo que hay luchas, que hay pruebas, entiendo, lo sé. Pero el Espíritu Santo prometió estar con nosotros. Y Obed-Edom dijo: si está la presencia de Dios, yo quiero ser portero. Y no solamente eso, sino que también sus hijos le siguieron. Y mira lo que dice allí en Primera de Crónicas 26, en el versículo 8. Y todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Todos, chicos, vamos todos a la iglesia. Chicos, vamos a buscar al Señor, porque Jehová bendice. Todo lo bueno que ha venido a nuestra casa es porque Él nos ha dado. Si hay algo bueno en nosotros es porque Él ha sido misericordioso y nos dio. No es por mérito propio, es por gracia. Me encantan las historias felices, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos.